Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Esta es la que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecieron despiertos y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos habla de la transfiguración en el monte, en la montaña. Hace unos días atrás veíamos en las noticias que se quemó gran parte del monte Oreb, que es el monte de la transfiguración. No he entrado en detalles para ver qué pasó con la iglesia que está en la cima del monte, que es el monte de la transfiguración allá en Israel. Y bueno, ¿qué es lo que hoy la palabra de Dios dice? Que Jesús subió al monte con sus discípulos, no con todos, sino con Pedro, Santiago y Juan. Pero antes que esto, lo que estaba Jesús mencionando, puesto que dice el primer versículo, 28, sucedió que unos 8 días después de estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Qué Jesús estaba hablando en este tiempo, antes de esto del monte de la transfiguración? Estaba hablando Jesús con sus discípulos y gente que le oía. Y entre tantas cosas que Jesús les hablaba, les decía: el que quiera seguirme, cargue con su cruz y sígame. Que se niegue a sí mismo y me siga. También les decía que el que trate de ganar su vida para sí mismo, la pierde. Pero el que la da a causa de su nombre, de nuestro Señor Jesucristo, la gana. También les decía que el que se avergüence de mí delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se avergonzará de ellos cuando esté con su Padre. Pero por sobre todas las cosas, Jesús les hablaba del sufrimiento, les hablaba de la cruz. Y esto para el judío, e inclusive para nosotros mismos, ¿a quién le gusta sufrir, a menos que sea masoquista? A nadie le gusta sufrir. Sufrir por sufrir como que no tiene caso. Al menos hay veces que se sufre, pero vale la pena de algún modo porque sabe uno que le está costando, que está sufriendo, pero que vale la pena. Espera algo de aquel sufrimiento. Como aquella madre que se acercan los dolores del parto y obviamente se asusta, tiene temor, no sabe cómo va a estar,
pero está dispuesta a soportarlos porque también viene el momento en el cual está dando vida a un niño que es la alegría del hogar, la alegría de la familia, la alegría de los padres. Y cuando ya se tiene el niño ahí al lado, el sufrimiento pasa a segundo plano. Además, ya pasó. Y ahora, en la presencia solamente de ese niño recién nacido ahí, bien que valió la pena pasar por aquel sufrimiento. Pero bueno, este sufrimiento los discípulos no lo entendían. No lo entendían, que inclusive acordémonos del texto aquel cuando Jesús habla de su pasión, de lo que le va a suceder en Jerusalén, y entonces dice San Pedro, no será así, Señor, jamás, no te pase esto a ti. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces, ¿qué es lo que intentaba hacer Pedro? Pedro no sabía de qué clase de Mesías, porque sabía que él era el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sabían que este era el Mesías esperado, pero no sabían de qué manera es que se iba a llevar a cabo esa voluntad de Dios y ese reinado de Dios. Entonces, cuando Jesús habla de este sufrimiento, pues él se pone enfrente y dice, no te sucede esto a ti, Señor. A lo que Jesús le reprende con esas palabras, aparte de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y es que tan solo el símbolo de la cruz para el judío era algo terrible. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, si mal no recuerdo, en Deuteronomio y en algunos otros pasajes bíblicos, habla de maldito aquel que pende de un madero. Y es que, como bien sabemos, el que sufría una muerte así es que era de lo peor. Eso solamente era la pena máxima para aquellos que básicamente eran de lo peor. Y cuando Jesús habla de este sufrimiento en la cruz, pues ellos no creen que Jesús sea un maldito o alguien que lo merezca, y pues por lo tanto al menos Pedro trata de evitarle este sufrimiento diciéndole, no, Señor, no te suceda esto a ti. Pero es que, repito, no entendían cuál era el plan de Dios y cómo es que se iba a instaurar ese reino de Dios aquí con nosotros, aquí en la tierra. Y pues bien, el hecho de la transfiguración que hoy nos habla la palabra de Dios es una confirmación ya de Dios mismo, Dios Padre, que por medio de aquella nube que les cubre cuando Jesús está hablando con Moisés y Elías. ¿Y de qué están hablando Moisés y Elías con Jesús? Están hablando precisamente de lo que va a suceder, de lo que va a pasar por la prueba que tiene que pasar nuestro Señor Jesucristo. Y con esta transfiguración, al menos para esos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, entienden la razón del sufrimiento por lo que tenía que pasar Jesús. Al menos una confirmación de Dios mismo para que estos entendieran cuál era el plan de Dios con los hombres, para la humanidad. Pero aún con todo y esto, es de esas veces que uno dice, sí, entiendo, pero no sabes la magnitud. No sabes hasta dónde. Como cuando te dicen, pero es que tú ya sabías, sí sabía, pero no sabía realmente cómo iba a ser detalle a detalle. Y ya cuando se toman y cuando se miran esos detalles, ya uno pues básicamente se raja. Como el mismo Pedro niega a Cristo aún sabiendo que él no lo iba a dejar, con aquella buena voluntad, aquella buena intención de estar siempre con él, y le dijo, yo daré la vida por ti. Y más, sin embargo, sabemos que le negó 3 veces. Ya Jesús se lo había dicho antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y es que es fácil hablar, es fácil dejarse llevar por el momento y muchas veces prometer y decir tantas cosas, pero a la hora de la verdad,
ahí es cuando el momento de la prueba en el cual pues solamente la gracia de Dios es la que nos sostiene. Entonces, ¿qué es lo que a mí me dice la palabra de Dios aquí? Pues precisamente esto. Ser prudente al hablar, sí. Tengo que medir mis palabras al hablar. Y más que hablar de tal forma, más bien aferrarme más a nuestro Señor Jesucristo. A estar con Él, pues solamente de Él viene esa fuerza, ese poder, esa gracia para poder soportar lo que Él quiere que soporte y pasar la prueba que Él quiere que pase. Yo no sé qué es lo que a ti te diga la palabra de Dios, esto es lo que a mí me dice y te lo comparto y espero que te guste y que sea de bendición para ti. Y si te ha gustado esto que hemos compartido el día de hoy, que hay más todavía que se le puede sacar a esta palabra, porque es algo muy trascendente, es algo que los 3 evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos, hablan de este acontecimiento. Un hecho histórico, algo que sucedió, pero que en su momento ellos no dijeron nada, sino que más tarde fue cuando hablaron de esta transfiguración. Pues sin más, si te ha gustado, pues te invito a que le des like en ese sitio, Laicos Misioneros Javier Ochoa. Y nos vemos mañana con otra reflexión evangélica. Bye bye, Dios te bendiga.